La bruja más Última Hora asesina de Nicaragua, Suscríbete a Rosario nuestro Murillo, canal de da YouTube. golpe de estado en el Consejo Supremo de Justicia de Nicaragua. Murillo sigue purgando y mandando al chipote a sus trabajadores de este poder judicial, siendo ella quien ahora es la mandamás en el CSJ orteguista sandinista. Murillo, desde el 24 de octubre del 2023 que dio la orden de exterminar a la presidenta y magistrada del CSJ Alba Luz Ramos, esta hasta la fecha ha purgado a más de 10 personas en este poder judicial. La cacería por parte de Murillo alcanzó a trabajadores que entre ellos figuraban a la Última Hora hija de Nicaragua. Ramos, los Suscríbete a nuestro trabajadores de canal la de YouTube. Oficina de Informática de GTIC, entre ellos Aciel Canda, Juan Carlos Seas y Saclina. Los magistrados purgados lo encabezan Alba Luz Ramos y la magistrada Yadira Centeno González. Otro que también fue despedido y purgado del CSJ recientemente fue el exteniente coronel y paramilitar Sergio Lazo, quien fue purgado el 27 de octubre del 2023. Sergio Lazo también se encargó de enviar toda la lista de trabajadores del CSJ a Migración y Última Hora Extranjería, Nicaragua. donde a todos los Suscríbete a nuestro enlistados canal se de les YouTube. impuso restricción migratoria para no poder salir de Nicaragua. Pero lo que no se imaginó el paramilitar Sergio Lazo, que él sería un descabezado por sus propios jefes. Otro que fue purgado y despedido el 27 de octubre del 2023 fue Héctor Ibarra, quien era encargado de las oficinas a nivel nacional en el CSJ orteguista sandinista. El 28 de octubre del 2023 el régimen despidió al retirado del ejército y paramilitar Pablo Correa, quien sustituyó interinamente al purgado administrador general del Poder Judicial Última Berman Hora Martínez. Nicaragua. El Suscríbete a servil nuestro Pablo canal Correa de duró YouTube. como 3 días en su puesto interino y posterior fue purgado, siendo claramente usado por sus asesinos jefes. El domingo 29 de octubre del 2023 el régimen purgó y destituyó del CSJ a la tercera magistrada Ada Benicia Vanegas Ramos. La tercera magistrada purgada es sobrina de Alba Luz Ramos. Hasta el momento el régimen lleva purgadas 3 magistradas, las cuales serán muy cercanas a Alba Luz Ramos. Fuentes infiltradas en este poder judicial afirman que nadie está a salvo de la caída en Última Hora desgracia en el Nicaragua. CSJ Suscríbete a nuestro sandinista canal de orteguista y YouTube. que purgas continuarán, ya que Murillo está ejecutando una limpieza y poniendo en estos cargos a sus serviles que ella considera fieles a sus órdenes. Todos los corridos de este poder judicial no se explican el por qué fueron purgados, ya que ellos afirman que siempre fueron obedientes a las órdenes que les daban el régimen parásito de los Ortega Murillo. Todos los corridos fueron purgados como perros, sin derecho al pago del mes de noviembre, sin derecho a aguinaldo, vacaciones debidas y sin derecho a antigüedad. Hasta el momento Última Hora muchos de Nicaragua. estos Suscríbete a trabajadores nuestro purgados canal del de YouTube. CSJ se preguntan qué hicieron ellos para formar parte del exterminio del régimen Ortega Murillo, si ellos siempre fueron leales sin importar si tenían que asesinar para demostrar su lealtad. Ahora todos estos sapos purgados de este poder judicial no les queda más que abrir los ojos o seguir cegados diciendo que van por más victorias. Es una lucha de poder, que están, digamos, desarticulando todas las estructuras que ya existían antes del 2018 y que todavía había seguido operando con esas mismas estructuras, pero que en esta escalada de represión en la que cada vez aumenta el control, no solamente institucional, sino de las actuaciones de cada uno de los funcionarios de los diferentes poderes del Estado, están permeando y tomando el control absoluto en la actualidad, dirigido por Rosario Murillo y su línea. Esta intervención policial ordenada por el Carmen ha sacudido el Poder Judicial con despidos y detenciones de funcionarios que han sido interrogados en la cárcel de Chipote. ¿Qué información maneja Yader sobre este operativo policial en la corte, los despidos y los detenidos? Está totalmente tomada el Poder Judicial, incluso hay dependencias que son más críticas, que están totalmente resguardadas por las actuaciones de los policías que se encuentran incluso hasta en las puertas del baño de esos lugares. Hay temor generalizado, eso sobra, muchos de ellos están dentro de su oficina a la espera que les abran la puerta y que inmediatamente les pongan contra la pared, les quiten sus aparatos electrónicos, les revisen todas sus pertenencias y les notifican, porque son los policías los que están notificando despidos, suspensiones, traslados y cualquier tipo de movimiento. Eso va desde los magistrados, incluso hasta personal de apoyo como guardia de seguridad, secretarios, asistentes, mensajeros, etc. ¿Cuáles son los nombres de estas figuras que aparecen hoy despedidas por el régimen? ¿En áreas se encontraban? ¿Cuáles son estos funcionarios? Más allá de mencionar nombres y apellidos, están tocando áreas sensibles relacionadas con comunicación, relacionadas con información de bases de datos, etc. Por ejemplo, debajo de la misma línea del administrador general, que en este caso era Berman Martínez, tuvo sustituido durante una semana por Pablo Correa. Sin embargo, el día de ayer se le notificó de su despido, a pesar de que era un retirado del ejército y una persona que había cumplido, incluso ha participado en actividades paramilitares por el 2018 y que todo el tiempo ha cumplido los lineamientos de ellos. Eliseo, la mayoría de estos funcionarios eran operadores políticos del Carmen y leales a la dictadura. Si los despidos no son por diferencias políticas, ¿cuáles son las razones? ¿Quiénes están también detrás de estos cambios? Es que mira, Ortega no llega al poder solo. En realidad es un entramado que tiene que ver con el Poder Judicial. Tiene que ver con el Poder Judicial y tiene que ver con la policía. El Poder Judicial, antes de que Ortega llegara al poder, fue usado como un método de recaudación de Ortega a través de sentencias judiciales, amarradas a través de una serie de mecanismos. Y estos operadores políticos eran quienes controlaban la corte para Ortega. Ahí estaba Bayardo Arce, estaba Marvin Aguilar y otra gente que operaba en ese sentido. Y el mismo Lenín Cerda. Entonces, esto eran redes que tenían. Resulta que ahora, con el cambio de poder, porque lo que se está dando en Nicaragua es un proceso de sucesión familiar. Entonces, esta gente no es que sea leal a Ortega y a Murillo, no, sino que simplemente había creado sus propios cotos de casa, sus propios feudos, y Murillo es un mando mucho más centralizado que el que tenía Ortega. Entonces, tampoco quieren estar negociando con ellos, porque de alguna manera esta gente negociaba con Ortega. No es que se le imponía a Ortega, pero había una ida y venida de negociación, viene de la guerrilla, viene del mismo estamento. Entonces, esto Ortega lo miraba como algo natural, Murillo no.
Entonces, ahora que Murillo está a cargo y que es la sucesión que han designado, lo que ella está haciendo es destruyendo estas redes. Y al destruir estas redes tiene cierta resistencia, y parte de la resistencia está en el funcionariado, en quienes están estacionados ahí, que ella cree que pueden sabotearle algo o simplemente no hacerle caso. Entonces, lo va a sustituir por gente que viene de la juventud sandinista. Y la estrategia es exactamente la misma. O sea, mejor dicho, el modus operandi, no la estrategia. Es poner gente que jamás hubiera llegado a ese cargo por la vía de escalada profesional. Ponen gente que le dé todo a Murillo. Entonces, gente que la va a defender, porque cuando se acabe el gobierno de Murillo, entonces ellos no tienen posibilidades de sostenerse profesionalmente. Ellos solo se sostienen políticamente. Pero es esto, pues, es un cambio de poder, y Murillo que no está dispuesta a negociar con quienes eran los capos del sistema anterior, sino que ahora es un solo capo. Ya no hay varios capos manejando las distintas áreas. Eliseo, pero si se trata de una transición o toma de control de Murillo en la corte como parte de ese proyecto dinástico, ¿por qué tiene que ser tan abrupto ese cambio? ¿Por qué tiene que intervenir la policía de esta forma? Porque esto no es de ahora, esto empezó hace rato. Entonces ella entiende que ha habido resistencia, y de hecho lo ha habido. Muchas de las explicaciones que se dan son parte de la resistencia, muchos de los temas que no se fallan como ella dice son parte de la resistencia. Entonces ella ahora está ocupando la fuerza para poder arreglar todo esto. Inicialmente hubo incluso negociaciones, incluso le restituyeron a Lenín y a Bayardo cierta área de influencia dentro de la Corte Suprema, allá por el 19, por el 20. Pero eso ya no es posible en el esquema de Murillo. Entonces ahora ella está eliminando todos los focos de resistencia. Pero hay otra cosa adicional. El sistema que Ortega y Murillo implantan es un sistema que funciona colgando cabezas en plaza pública. Si ella enseña algo de debilidad que tuvo que negociar, que tuvo que arreglarse con alguien, otros van a querer sacarle algo a cambio de apoyarle en la sucesión. Entonces ella lo que está haciendo es volando cabezas emblemáticas, enseñándola en plaza pública para causarle terror a los otros que pudiesen pensar en ni siquiera oponerse, es lo que te estoy diciendo, en tratar de negociar algo a cambio de apoyarla a ella en la sucesión. Ya ver, ¿qué papel juega en esta pugna de poder el magistrado Marvin Aguilar, señalado de ser el hombre de confianza de Néstor Moncada en la corte? Después del 2018, Marvin Aguilar pasa a jugar un papel preponderante, ya sea en organizaciones o reorganizaciones más bien de las estructuras políticos partidarias al interno, también incluso a colaborar en actividades de la represión que se dan en el contexto de las protestas de abril del 2018, y es la persona, digamos, encargada, o el ejecutor por parte de la institución dentro del Poder Judicial. Es la misma persona que se encarga de garantizar de que Ernesto Rodríguez, que es uno de sus brazos ejecutores dentro de ese poder del Estado y que es el presidente también del Tribunal de Apelaciones de Managua, lleve a cabo los procesos políticos que todos conocemos, y digamos que es por ponerlo de otra manera, es la oficina de Marvin Aguilar es el centro de operaciones de la actividad represiva judicial. Este sábado conocimos el despido del sucesor de Derman Martínez, el coronel retirado del ejército Pablo Correa. ¿Se barajan nombres de candidatos sucesores en esos cargos? Bueno, realmente no, porque como estas decisiones, como decía Eliseo, no son decisiones de función institucional, no tiene que ver mucho en la capacidad profesional que la persona tenga, sino la disponibilidad o el compromiso que tenga hacia los lineamientos políticos represivos. De hecho, que lo interesante es que la institución de Pablo Correa ha sorprendido porque estuvo solamente durante una semana durante el proceso de transición sustituyendo las funciones del administrador, que formalmente no ha sido oficializada la institución, no bajo procedimiento que aparente legalidad de alguna manera. Sin embargo, ha sido suspendido y no se sabe, digamos, quiénes más bajo esa misma línea también podrían ser destituidos en la siguiente hora, porque al día de hoy todavía están trabajando en este proceso de fabricación de despidos y de investigación dentro del complejo judicial central. Ya, ¿y qué impacto está provocando esta pugna entre los servidores públicos y profesionales técnicos de la corte? Hay un temor generalizado, y el mensaje que les he llegado a ellos es que no se salva nadie bajo una condición de represión, porque han tocado desde lo que conocemos como la vieja guardia, es decir, muchos gente del ejército que ocupaban puestos clave dentro de ese sector del Estado, han incluso despedido a personas que hacían vigilancia a redes sociales o que llevaban los listados de personas que habían participado en la protesta del 2018 y que ejecutaron y garantizaron de que estas personas se les despidieran. Incluso en la actualidad eran las personas encargadas de pasar los listados a migración y extranjería para que se les impidiera la salida del país. Sin embargo, también pertenecían a estructuras totalmente radicales como la UE, dirigían marchas, es decir, personas totalmente comprometidas, y lo han despedido. Es decir, aquí vemos que no hay un perfil específico, sino que están despidiendo a conveniencia, y obviamente ahí van a ocupar personas que están más alineadas a ellos. Eliseo, esto que conversamos acá no lo mencionan los medios de propaganda oficial, ni siquiera cuando justifican en secreto los despidos de funcionarios acusados de supuesta corrupción. ¿Por qué censuran esta noticia? Básicamente no lo ponen en sus medios de comunicación oficialistas porque, aunque quieren que se sepa, porque en efecto ya lo decía bien claro, esto está causando un terror entre los otros porque no miran los parámetros en los que están poniendo, sí, no quieren ver que es un conflicto partidario el que está ahí. Entonces, si lo ponen en los medios de comunicación de ellos, se convierte en un conflicto partidario. Hasta que ellos tengan una justificación para esto, un caso de corrupción como el que tuvieron en la DGI, si lo recuerdan allá a comienzos del gobierno de Ortega o algo así, lo van a sacar. Mientras tanto, definitivamente ellos van a hacer que el rumor corra y que aterrorice a otros del partido, a otros que están en puestos de gobierno, pero no van a apostar por sacarlo en sus medios de comunicación, porque eso llega a una base donde ellos no quieren llegar todavía. Ya vimos estas purgas y estas pugnas en otras instituciones como la policía, ahora en la corte. ¿Quiénes hacen falta o qué hace falta para completar esa transición dinástica del poder, Eliseo? Mira, ya el Consejo Supremo Electoral lo tiene limpio, ya tiene limpio la policía, tiene limpio el Poder Judicial, ahora viene el Ejército. El Ejército cree que es intocable, pero en la medida en que ya va completando el resto de los golpes, el golpe del Ejército es inminente, y es un golpe que Rosario lo va a ejecutar igual que lo está ejecutando en los. Y todos esos militares que hoy creen que están en el paraíso, que están haciendo negocios, esos mismos negocios que hoy Rosario les está haciendo, son negocios que van a ocupar para después acusarlos de corrupción y sacarlos y dejarlos a mitad del camino en este poder. Eso es lo que sigue para controlar todo el poder de Rosario. Aquí hay un elemento importante a explotar, y es que esto técnicamente es un golpe de Estado. Acuérdate que están sustituyendo el poder de un poder del Estado. En este caso, se están pasando por encima de la inmunidad de dos magistradas. Están sustituyendo el poder de manera abrupta, violenta e ilícita. No es lo mismo gobernar por debajo de la mesa que realmente llegar y suplantar el poder, ese tipo de poder.